La preocupación específica por el joven no se remonta demasiado atrás, aunque se trate de un proceso multisecular que corre paralelo a la desmistificación de esa inveterada mirada cosificante que solo tiene en cuenta como par o como prójimo a un determinado tipo humano y justifica tremendas exclusiones basadas en el género, mujer, homosexual, el biopsiquismo, enfermo, loco, minusválido, la religión, infiel, hereje, la educación, iletrado, la economía, pobre, trabajador manual, las etnias, no blanco, la política, opositor, la población, mayorías, minorías, nativo, extranjero, la edad, niño, adolescente, joven, anciano. Todo ello representa un vasto complejo coercitivo frente al cual se han levantado esos mismos segmentos discriminados y el estudiantado en particular como elemento configurativo de lo que han sido los clásicos movimientos sociales autónomos junto al proletariado y al movimiento cooperativista. Recién en la década de 1890 se inician las rosas en torno al efebo y a la adolescencia, con un estudio sobre 200 biografías de distintas celebridades, Savonarola, Jefferson, Shelley, Tolstoy, Andersen, Keats, Wagner et alia, para inferir las inclinaciones preponderantes que ellos evidenciaron durante su mosaico ideológicos que habrían de asumir luego las mismas figuras en cuestión. Más allá del reciente estallido historiográfico sobre la juventud y de que el siglo XX haya sido considerado stricto sensu como la centuria de los jóvenes, el enrolamiento político estudiantil irrumpe como un factor de modernidad, tanto con el advenimiento de los estados nacionales cuanto de los sistemas republicanos o democráticos. Componentes. El moderno concepto de generación ha sido acuñado durante uno de los aludidos y más gravitantes acontecimientos de la época, la Revolución Francesa, en la cual los jacobinos visualizaron a la juventud como un sector fundamental para defender las libertades republicanas mediante una formación sistemática donde se inculcaba el desprecio a los prejuicios y a la dictadura, así como una actitud reverencial hacia el patriotismo y la fraternidad. Talante similar, por ejemplo, una nota dirigida por Monteagudo a las americanas del sur, se postula la semblanza del joven moral como un sujeto ilustrado, útil por sus conocimientos y sobre todo patriota, amante sincero de la libertad y enemigo irreconciliable de los tiranos, mientras que en reiterados poemas temáticos de la época se vierten imágenes similares. Hijos felices de infelices padres, generación presente, generación de luz, a cuyo oriente se disipan las nieblas temerosas que el sol de libertad nos encubrían. Juan Cruz Varela. La adhesión de los jóvenes a las lides patrióticas y su especial protagonismo en ellas fue incluso observado por los viajeros del exterior que resaltaron dichas predisposiciones en la nueva generación de Mayo como una característica distintiva frente a la tónica evidenciada de sus de la Atenas platense. El espacio de los cafés junto a la plaza pública, periódicos, piezas y comedores estudiantiles, fábricas, escuelas libertarias, constituía una genuina universidad popular, microcosmos, mini parlamentos, gueto de escritores, casa de quienes no tienen grandes casas, desde los cuales se cuestionaba el orden imperante. Uno de los establecimientos más conocidos fue rebautizado como el Café de los Inmortales, donde solo eran verificables las indigestiones literarias y por ello se adoptó dicha denominación, pues solo bajo un estado transmaterial podrían mantenerse vivos sus habitués. Un sitio donde se preconizaba
que llegar a los 30 años suponía la claudicación de todo entusiasmo existencial. A la bohemia que allí concurría se le adjudicaba una doble incapacidad para subvenir al diario sustento y para prestarse al acomodo, la genuflexión y la obsecuencia. En él cabía escuchar planteos como los siguientes: debemos ser rebeldes porque componemos la juventud argentina de transición. Estamos en la tanda en que vamos entreverados los criollos con los gringos. Y nuestra juventud ha de ser la que defina la diferencia que hay entre un hijo de papá y un muchacho de trabajo. Genio y figura. Es hora de preguntarse frontalmente por la fascinación que experimentan los jóvenes de distintas latitudes y condiciones hacia Ernesto Guevara. ¿Qué pautas ideológicas y cuáles rasgos distintivos deben tomarse en cuenta para una personalidad tan compleja como la suya? ¿Podrá obedecer tal influjo a una extraña alquimia que con los heterogéneos seres ideales disparados por la escuela y los medios terminó componiendo un arquetipo peculiar que llegó a trastocar el broncíneo firmamento de la historia oficial? Si repasamos los personajes y los símiles con que distintas razones fue parangonada la silueta del Che, sobresale, seguramente a su pesar, una gruesa aureola de Procerato. Así se lo apoda el Ulises o el Clausewitz del tercer mundo y el Cid campeador de los condenados de la tierra. Desde el tronco indígena sería el continuador de Cuauhtémoc y Tupac Amaru, un nuevo Viracocha que transforma las piedras en guerreros y los guerreros en piedra. También se lo ha identificado con una larga legión de notables, desde Francisco de Asís, Bartolomé de las Casas, Hidalgo, Morelos, Bolívar, Sucre, Garibaldi, Zapata, Sandino y Albert Schweitzer, hasta semicompatriotas suyos como los cubanos Martí y Maceo, o argentinos como San Martín, Gardel y Fangio juntos. Entre ellos se encuentran quienes, al estilo del Che, reúnen la excelencia adicional de haber perecido en combate y a temprana edad. Tampoco faltó la divinización de ese caballero Bayardo, de ese Martín Fierro caribeño, de ese Quijote de alegre estampa, ufanado en sentir bajo sus talones el costillar de Rocinante, que siempre lo impulsaba hacia otros desafíos. Cuando a su muerte fue tenido como un Cristo laico o como Marechal Dixit, parafraseando al gravitante dios aristotélico, como un motor inmóvil que organizaría el ritmo de las futuras batallas. ¿Qué visión tenía el propio Guevara de los jóvenes en sí mismos? Afloran aquí sus metáforas de la juventud como arcilla fundamental y antorcha encendida que, guiada por el sentido del deber social, la repulsa a los atropellos y a las disputas fronterizas, construirá el hombre nuevo del siglo XXI. Más allá de consignas y paternalismos, la preceptiva revolucionaria exige del joven que, sin considerarse el único centro del universo socialista, sea responsablemente creador y lleve la delantera en todo, que sobrepase los eslóganes superficiales, la visión capitalista del trabajo como una carga espantosa y hasta el mismo marxismo escolástico, que pueda cumplir con el trabajo voluntario que el mismo Che introdujo en Cuba y contribuir tanto a la alfabetización del país como a cortar caña, recoger café o apilar ladrillos, que tenga la aptitud para identificarse en carne propia con los problemas de la humanidad, que sienta que cuando se veja a alguien se está afectando la dignidad de todos y que se emocione cuando en cualquier rincón del mundo se alce una nueva bandera de libertad.
Los indignados y el alud democratizador. Aquí hay varias citas que voy a leer. Todas las fuerzas juveniles, cuando se organizan políticamente, son fuerzas de cambio, Ernesto Laclau. El emblema del mundo contemporáneo es la democracia y la juventud es el emblema de ese emblema, Alain Badiou. No es posible una democracia real cuando el proceso depende de los poderes económicos. Declaración de la Ocupación, 29 de septiembre de 2011, del Occupy Wall Street Journal. Grandes batallas, grandes frentes de batalla con marcada incidencia de la juventud han confluido desde fines de 2010 en escenarios distintos, pero íntimamente conectados entre sí. Europa Occidental, Estados Unidos y el mundo árabe, escenarios ajenos a los avances institucionales que han tenido lugar dentro de lo que Emir Sader ha afiliado como el bloque progresista latinoamericano con toda su riqueza y versatilidad. En términos latos, puede hablarse de una sociedad internacional que en medio de heterogéneas revueltas populares desea afirmarse ante modalidades democráticas agotadas y persigue nuevos valores existenciales. En parte se trata de una decepción por la que la izquierda primundista en el gobierno no ha podido urdir, defender soberanías, controlar finanzas y que los más adinerados contribuyan de lleno a sostener el Estado providente. De ahí la siguiente reformulación. ¿Dónde está la izquierda? Al fondo, a la derecha, que encierra el reclamo por la identidad izquierdista positiva y por el disfuncionamiento de una democracia amañada a las grandes empresas. En medio del crecimiento incesante de la desigualdad, en un planeta con 7.000 millones de habitantes y donde el 43% tiene menos de 25 años, emerge un llamado a la sublevación de los pueblos y a dirigir la mirada hacia quienes han iniciado otro sendero, aquel por el cual los movimientos de masas van tomando conciencia de que las élites dominan porque la gente lo permite. El camino de la democracia directa o real, como la denominan ufanos, los acampantes en vistas del modus vivendi microcósmico ejercido por ellos mismos, una democracia participativa en la cual los ciudadanos posean capacidad de empoderamiento, voz y voto en las decisiones públicas más importantes. Una más. Pese a todas las limitaciones que padecen, son justamente las nuevas generaciones vaciadas de grandes expectativas por la modernización cosmética, quienes siguen batallando por las reivindicaciones sociales, como es el caso palmario de los adolescentes chilenos encabezando inéditas demostraciones contra una ley de enseñanza que, como en las dictaduras militares argentinas, prioriza la educación privada sobre la pública, o en otro plano, la situación de los mismos jóvenes norteamericanos, sospechosos de padecer un síndrome enfermizo de oposición desafiante, mientras el propio FBI hurga por fichar entre millones de estudiantes a quienes serían juzgados como terroristas. Esto es de Juan Gelman, La doma de los jóvenes bravíos. Afortunadamente, podemos contar hoy en nuestra América con diversas expresiones de protagonismo popular y gobiernos más representativos desde un contexto similar a aquel por el cual bregaron los jóvenes reformistas en procura de la unidad latinoamericana, obrero, indígena, estudiantil. Un contexto en el que, frente al neoliberalismo económico, al neooccidentalismo cultural y al realismo periférico de las relaciones carnales con los países dominantes, descuellan diversos indicadores neoaborigenistas y neobolivarianos con olor a izquierda plebeya y con grados más profundos de integración regional. Según creyeron percibir en su momento los artífices del 18, parece como si estuviéramos atravesando una nueva oleada americana, pisando quizá con las enormes distancias entre ambos casos
sobre un suelo proclive a los cambios en profundidad.